Hermanos, estamos en una serie que se llama Restauración de las 12 puertas de Jerusalén. Hoy nos toca la 7ª puerta. Ya vimos 7 puertas. Jerusalén es la ciudad que está en Israel y como ustedes saben, en aquel entonces, antes de Cristo, esa ciudad estaba amurallada. Imagínense una muralla china, pero solo que en una ciudad más pequeña. Entonces ellos tenían que resguardarse en esa ciudad. Los muros eran muy anchos, de metros de anchos, la altura, y habían puertas establecidas para que el pueblo entrara y saliera de la ciudad santa. Hemos visto la primer puerta fue la puerta de las ovejas. La segunda puerta fue la puerta del pescado. La tercera puerta, puerta vieja. La otra puerta fue la puerta del valle, la puerta del muladar, de la fuente, y hoy nos toca la puerta de las aguas. Dígale a su vecino, vamos a ver la puerta de las aguas, para que se les grabe el título. Amén. Bueno, yo quiero que Brian coloque aquí en la pantalla, yo busqué una imagen para que más o menos se den la idea, porque hablamos de puertas y de todo, pero a veces pues no lo podemos imaginar. Entonces más o menos es como ese diagrama. Más o menos así está situada la ciudad de Jerusalén. Y entonces en todo el contorno alrededor estaban establecidas las 7 puertas, para que más o menos se den una idea cómo está el mapa. Y ahorita Brian también les va a colocar otra imagen, para que más o menos podamos distinguir desde dónde estamos partiendo esas puertas. Son 10 puertas que estaban alrededor de la ciudad, y 2 puertas estaban en el interior, que era la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Entonces vamos a ver que nosotros vamos en orden, vamos alrededor, vamos viendo cada puerta, viendo el estudio de cada puerta. Miren, empezamos en la parte de arriba, donde está la puerta de las ovejas, a ver si Brian le pudiera colocar algo, donde dice puerta de las ovejas. A mi mano izquierda, a la izquierda, la puerta del pescado, en ese cuadrito. En el siguiente, la puerta vieja, hacia acá. Y hacia abajo, la puerta del valle, hacia abajo. Ajá, subes más la imagen. Después está la puerta del muladar, vemos cómo está el grama. La puerta de la fuente, que vimos hace 8 días. Y hoy, la puerta de las aguas. Junto a esa puerta de las aguas también había una torre. Esas torres eran donde estaban los vigilantes que resguardaban, los centinelas que cuidaban las 24 horas la ciudad. ¿Para qué? Para que los enemigos no vinieran. Bueno, entonces más o menos ya se dieron la idea. Aquí, todo esto, ¿cuándo sucedió? Todo esto sucedió en el exilio. El exilio, cuando ellos fueron llevados cautivos en esclavitud a Babilonia, a otros lugares, fue en el 586 antes de Cristo, casi 600 años, al 538. Ellos estuvieron cautivos o esclavizados en Babilonia, y fue la nación de Judá. Y cuando sucedió esto, estaba el rey Ciro de Persia. Pero este rey en el 538 promulgó un decreto. Ese decreto, esa ley, era que todos los judíos que estaban ahí tenían que regresar a Jerusalén. O sea, fue una orden del rey. Y eso fue bueno, porque ellos pues ya no tenían país, ya no tenían una identidad. Sin embargo, el pueblo
de Israel, a donde estaba, pues ellos seguían buscando a Dios. Su lengua no se perdió, ellos seguían hablando el hebreo, se enseñaron a hablar en otras lenguas. Y la Biblia dice, si ustedes se dan a la tarea de leer el libro de Esdras y de Nehemías, cómo ellos regresan en 3 grupos. El primer grupo regresó en el 538, comandado por Zorobabel. Y Zorobabel fue el responsable para reconstruir el templo. El templo estaba fuera de esas puertas. El segundo grupo que regresa fue el de Esdras. Fue en el 557 antes de Cristo. Y Esdras se le delegó la responsabilidad de enseñar la ley, porque él era un escriba, es el que escribía los rollos. Antes no tenían el privilegio de tener este sagrado libro. El tercer grupo que regresa fue el de Nehemías, y aquí es donde vamos a estudiar, y fue en el 444 antes de Cristo. Y a Nehemías se le dio la responsabilidad de reconstruir el muro de la ciudad. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, es el que le servía los vinos, él los probaba antes de llevárselos al rey. Era una persona, imagínense, que trabajaba al lado de un rey. Bueno, y entonces él, cuando escuchaba que hermanos judíos, israelitas iban a la nación y regresaban, ellos empezaron a contarles: fíjense que nuestra ciudad está destruida, los muros están caídos, o sea, esas murallas tan anchas y de piedra, muchas estaban derribadas, las puertas estaban quemadas, estaban destruidas. Entonces Nehemías empieza a sentir dolor por su nación, empieza a sentir tristeza, y entonces él empieza a hacer oración al Señor. Y saben que ustedes lean Nehemías, es un libro muy bonito, y dice que Nehemías pedía por su nación, pedía por sus antepasados, pedía perdón, o sea, porque decía: ¿por qué estamos en esta condición? Algo tuvo que suceder atrás. El pueblo de Israel es un pueblo amado por Dios, pero ese pueblo que es de Dios ha sido rebelde. Ha sido rebelde ese pueblo, y entonces no se portó bien durante toda la historia hasta ahorita. No ha buscado a Dios, o sea, como por temporadas. Pero eso no nos extrañe mucho, hermanos, se parece mucho a la actualidad, a la iglesia de hoy en día. O sea, nosotros somos ese remanente elegido, escogido por Dios, esa iglesia, pero muchas veces su iglesia no es lo que Dios quiere para ella. Amén. Vamos a reflexionar en esta parte. ¿Por qué estas puertas, hermanos? Aquí nos dice que los sirvientes del templo, los que habitaban en Ofel, fueron los que empezaron a reconstruir esta puerta, reconstruirla. Cuando Nehemías habla con Artajerjes y le cuenta lo que su ciudad estaba aconteciendo, el rey le dijo: regresa a tu ciudad, te doy permiso a que vayas. Pero no solamente eso, llevó a muchos hombres. Y también le dijo: y vas a pasar por aquel lugar y te van a ayudar con madera y con muchas cosas. O sea, él llegó con un cargamento. Pero antes de eso, Nehemías oró, pidió perdón por su nación, le pidió al Señor ese permiso de ir y regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Amén. ¿Y cuál era esa puerta de las aguas, hermanos? Esta puerta de las aguas, a ver si la coloca nuevamente Brian. Esta puerta, como su nombre lo dice, se utilizó para llevar agua a la ciudad. Aunque ahí había un manantial cerca de agua y un acueducto que traía el agua a la ciudad, pero no traía toda el agua. Vimos también que estaba el estanque de Siloé, estaba ahí por la puerta de la fuente. Entonces
¿qué es lo que pasaba? Esta puerta también es un simbolismo. Acuérdense que Jesucristo es la puerta. Pero ahora, ¿qué es el agua? Hace 8 días vimos la puerta de la fuente, o sea, del Espíritu, también representa eso. Pero también ahora, hoy, representa la palabra de Dios. Esta puerta, hermanos, solo se abría casi cada año. En el mes séptimo, casi septiembre y octubre, en Tisreri, que es el séptimo mes judío, y ahí se celebraba la fiesta de los tabernáculos, también de las trompetas, se celebraba el Sukkot y se celebraban estas fiestas ahí. Entonces el pueblo estaba contento, estaba alegre. Pero sucedía que cuando ellos iniciaban, esta fiesta duraba 7 días. Encontramos en Levítico, vamos a leerlo rápidamente, Levítico 23:41, bendito sea el Señor. Dice así: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Entonces era algo que Dios había exigido al pueblo, hacer esta fiesta a Jehová por estatutos. Ellos también decoraban con ramas, hacían unas chocitas para que ellos no se les olvidara que su pueblo anduvo en tabernáculos, o sea, hacían tiendas, las recogían y se iban cambiando. O sea, todo esto era simbolismo. Todo esto fue un simbolismo de parte de Dios para su iglesia. ¿Y quiénes reedificaban esta puerta, hermanos? Vimos que la reedificaban los sirvientes del templo. ¿Quiénes eran estos sirvientes? Eran los servidores de los levitas. Ellos eran ayudantes que vivían en Ofel, en la parte más arriba, y ellos bajaban y estaban al servicio de lo que se ofrecía en el templo. Ellos ayudaban a cargar el agua, la leña, yo creo que aseaban el lugar. Pero vemos que aquí, hermanos, hay una característica en esta puerta. O sea, todos los que servían, los que estaban ahí, pues tenían como que ese don de ser servidores, ayudar en lo que se pudiera. Y lo hacían pues con un corazón dispuesto. Porque recuerdo que cuando estas murallas se estaban reconstruyendo, dice que los que vivían cerca de ese lugar donde les tocaba, dice que ellos también ayudaban. O sea, como que decían, ¿en qué podemos servir? Yo creo que acarreaban piedra, mezclaban ese tipo de barro como mezcla para ir pegando las piedras. O sea, eran muy serviciales. Y esa debe de ser una característica de la iglesia, ser servidores. Así como ellos, los que ayudaron a reconstruir esta puerta y esta torre. Hermanos, pero ¿cuál es la celebración? Dijimos que se llevaba a cabo, era la fiesta de los tabernáculos. Dijimos que duraba 7 días, el primer día era de reposo, el último día también, pero además ofrecían ofrendas. También ofrendas de gozo, ofrendas de libación, hacían sus chozas, pero también, hermanos, vamos a leer Nehemías 8, bendito sea el Señor. Hacían una cosa especial en esa fiesta de los tabernáculos. Nehemías 8:1 dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres,
de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, ¿qué hacían también en esta fiesta, hermanos? Escuchaban la palabra. Aquí se dice que llamaron al escriba, a Esdras, y le dijeron: tráete los rollos. Y ellos se sentaron enfrente de la puerta de las aguas. Dice que a él le colocaron un pedestal, un lugar donde él pudiera predicar, y la gente ahí estaba sentada, parada. Pero a mí me llama la atención que pues ellos lo hacían, dice la Biblia, que se sentaban como un solo hombre. ¿Y qué es un solo hombre? O sea, que no había ahí 1000 personas, es como si hubiera una sola persona. Estaban en un estado reverente, atentos, o sea, no se paraban, no se levantaban, estaban escuchando lo que decía el escriba. Porque ellos decían: ya pasó mucho tiempo, o sea, y sí, ya había pasado mucho tiempo, este ritual ya no lo habían hecho. Entonces dijeron: ahora tenemos que aprovechar, tenemos que escuchar la palabra. O sea, al unirse como un solo hombre es un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo actuar. Es como si fuera una sola persona pensando, o sea, una sola. O sea, no tenía ahí mucha gente distraída, murmurando, checando el celular, viendo que se les olvidó en su casa, no. La palabra de Dios dice que estaban desde el alba. ¿Cuál es el alba? Desde que amanece hasta el mediodía. O sea, ¿cuántas horas permanecían escuchando la palabra de Dios? Entonces, aquí, hermanos, la fuente, la puerta de las aguas, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. Vemos que en la Biblia la palabra se refiere como agua, como trigo, como martillo, como lámpara, como luz, como semillas. Vemos que hay muchos simbolismos, pero aquí en Nehemías se refiere a la palabra de Dios, a las escrituras. El pueblo de Israel se le dieron 613 mandamientos para escudriñar esa palabra. Y en Deuteronomio 6, Jehová le dijo al pueblo: esto lo vas a enseñar a tus hijos. Y vas a leer la escritura y a levantarte y a lo acostarte. Y cuando andes por el camino, ¿para qué? Para que ellos lo grabaran en su corazón, porque ellos no tenían la oportunidad de tener un libro, de decir: pues yo me siento aquí en mi sala, me siento aquí en mi cama y voy a leer. Ellos no tenían este libro. Este libro, hermanos, nosotros tenemos este privilegio de tenerlo. Hay naciones también de Medio Oriente que tampoco lo tienen, pero nosotros que tenemos esta oportunidad, ¿qué nos dice el Señor, hermanos? Que abramos la escritura, que la leamos, que leamos la escritura. Quizá no tenemos el hábito de leer, porque las mamás nunca tenemos tiempo, los papás tienen que trabajar, pero nos tenemos que dar un tiempo. Imagínense, ellos cada año, imagínense, una semana se tomaban de vacaciones porque era día de reposo, no tenían que hacer ninguna actividad. Y se sentaban ¿a qué? A estudiar la palabra. O sea, el escriba Esdras estaba ahí, el pueblo así como ustedes, y a leer. Y nada de que tengo sueño, tengo hambre, no. Entonces lo hacían con mucho entusiasmo. Y tenían varias características. Dice que ponían atención. O sea, todo lo que Esdras decía, ellos estaban atentos, no perdían detalle. A lo mejor hacían sus anotaciones, pero trataban de grabar la palabra porque tenía que quedar grabada. Dice que también lo grababan en sus corazones. Así es la palabra, hermanos. O sea, cuando nosotros escuchemos algo decir: Señor, esto es para mí, o sea, yo lo voy a atesorar, yo lo voy a guardar. Porque a veces oímos, pero no escuchamos. A veces puede ser un ruido y te dicen: ¿qué dijiste? Y no te pusieron atención. Entonces hay que poner atención, hay que estar atentos cuando se escuche la palabra de Dios, y hay que grabarlo en nuestro corazón. Hoy en día podemos hacer anotaciones. Búscate una libretita
Algo que no entendiste, anótalo. Algo que tú no sabías, anótalo. Y en tu casa lo vas a meditar y lo vas a buscar. ¿Alguna cita que te pareció importante? Anótala. Vemos aquí mismo en Esdras 8, el verso 18. Bendito sea el Señor. Dice así: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios. ¿Cuándo? Fuerte. Cada día. ¿Cuándo leyó? Cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, ¿cuándo el Señor nos sugiere que leamos la palabra? Todos los días, cada día. Entonces, a lo mejor tú no estás habituado, lee un texto, pero no lo leas una vez, léelo otra vez. Estaba checando cómo podemos memorizar textos. Si es posible, léelos 3 veces. Textos que tú sientas que son necesarios, que debes de aprender, hazlo. También en estas fiestas también se celebraban cantos, danzas. O sea, había alegría. O sea, el pueblo estaba alegre. No estaba así como que todo, ay, pues triste. O sea, una fiesta es de gozo. Y Israel se caracteriza por ser muy gozosos, o sea, sus danzas, sus alabanzas, tocan el pandero y todo lo hacen con un corazón pues muy abierto para el Señor. También nos invitan a eso, a que nosotros en nuestras fiestas, en nuestros días de reunión, que son cada 8 días, también con gozo, con alegría, o sea, que llevemos ese ánimo, que contagiemos al hermano de al lado. Bendito sea el Señor. Y nosotros, hermanos, ¿por qué necesitamos restaurar esas puertas? En Jerusalén les dije que se necesitaban restaurar porque llegaban los enemigos y no solo los saqueaban, se llevaban a sus jóvenes, a los más fuertes, se llevaban a mujeres, los llevaban cautivos como esclavos, hermanos. Por eso nosotros tenemos que restaurar nuestras puertas. Porque si nuestras puertas, imagínense, no tiene chapa. Si usted deja su casa con chapa, ¿qué pasa? Cuando llega ya no encuentra nada. Y así es el enemigo, hermanos. Cuando ve una puerta abierta, ¿qué creen que haga el enemigo? ¿Que pase por alto esa puerta? Dice, no, yo aquí me meto. Y si no está media abierta, se mete a la fuerza. Por eso nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios. Tenemos que restaurar estas puertas. ¿Saben por qué? Porque traen muchos beneficios. Sabemos ahora que el agua da vida. Más del 70% nuestro planeta es agua. El cuerpo humano también. No sé si alguien tenga ese dato. Más del 70% es agua. O sea, si tú a tu cuerpo lo dejas sin agua, pues te secas, te mueres. Podrás durar sin comer días, pero sin tomar agua es muy difícil. Entonces hoy el Señor te invita a que tomes de esa agua. ¿Por qué? Porque Él va a traer refrigerio al alma cansada. Va a traer energía al que bebe de esa palabra. Va a traer limpieza al que se encuentre sucio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios purifica. Vamos a leer Efesios 5:25. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Alabamos al Señor porque Él vive. Gloria a Dios. Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ¿con qué santificó el Señor a la iglesia? Con su palabra. ¿Cómo podemos santificarnos nosotros, hermanos? Hay varias formas. Es la oración, es el ayuno, estar en constante comunión con Dios, pero hoy estamos viendo que a través de su palabra. ¿Por qué creen que en Estados Unidos se prohibió leer la Biblia?
Se prohibió hacer oraciones. Cuando todo eso se quitó, ¿qué pasó? El enemigo se desató, se abrieron esas puertas. Satanás envía mensajeros suyos y han acribillado a niños en escuelas. Pero antes ahí se leía la palabra de Dios. ¿Por qué el enemigo prohíbe todo eso, hermanos? En México nunca se ha dejado, porque nunca se ha dejado que la religión con la educación se junten. No está permitido. Pero en otros países donde sí se permitía, el Satanás lo ha prohibido. ¿Por qué? Porque esa palabra te purifica. Porque esa palabra tiene el poder de limpiarte, de santificarte, de apartarte del pecado. Hay varios personas que nos representan en el gobierno, que a veces escuchan de nuestras iglesias cristianas, y a ellos les gusta que nosotros como pastores enseñemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, esas personas que están allí congregadas, nosotros no vamos a tener problema con ellas. ¿Por qué? Porque aquí se les enseñan principios morales, principios de parte de Dios. O sea, van a tener una conducta más recta. Entonces eso es lo que se les enseña. Pero entonces, hermanos, vamos a tener beneficios porque la palabra de Dios nos purifica, también nos limpia. Vamos a leer Evangelio de Juan 15:3. Bendito sea el Señor. Alabamos su nombre. Dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Más fuerte. Por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿quién nos limpia, hermanos? La palabra de Dios. Porque tú al estar leyendo, al estar escudriñando, pues tú ya no vas a hacer lo malo. O sea, si ahí te está diciendo, no adorarás dioses ajenos, no vas a ir de necio, ¿verdad? Entonces vas a entender, o sea, que el que nos limpia es Cristo a través de su palabra. También, ¿qué hace la palabra? Nos restaura. Solo la palabra de Dios puede restaurar al caído, y no lo hace una terapia psicológica. A veces hay personas que pues les falla la fe y dicen, yo tengo que ir con un psicólogo porque tengo depresión, tengo exceso de trabajo, me exigen mucho trabajo. Pues déjame decirte, hermanos, que los psicólogos el Señor los ha enviado aquí por oración. Y ellos nos han dicho, la depresión, la ansiedad, el nerviosismo son ataques espirituales. Y esos no se van con terapia, se van con oración. O sea, ellos lo han entendido. ¿Por qué? Porque ven que las terapias, o sea, ellos tienen que meter Biblia ahí. O sea, también tienen que orar por sus pacientes, los psicólogos cristianos. Porque saben que todo eso de la depresión, la ansiedad, trastornos, emociones, esquizofrenia, todo viene del enemigo. Entonces, hermanos, solo la palabra de Dios nos restaura, el leerla. Pero también la palabra de Dios quebranta el corazón. Vemos Hebreos en el capítulo 4, el verso 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿qué hace la palabra? Quebranta el corazón más duro. O sea, cuando se predica la palabra, a veces la persona está llorando. ¿Por qué? Porque le está llegando al corazón esa palabra, porque está dejando que esa palabra quebrante su corazón, o sea, lo ponga a los pies de Jesucristo. También, hermanos, vemos que la palabra de Dios nos da convicción. Vemos que cuando el Señor le promete a Abraham un hijo y como que esto no pasaba, cuando Abraham estaba como incertidumbre, Señor, ¿y cuándo va a ser esto? Pues yo le voy a ayudar. Entonces entra con su sierva y tiene a su hijo Ismael. O sea, no supo esperar el tiempo de Dios, pero aún así la palabra de Dios le dio fuerza. El Señor le habló a Abraham y le dijo, te voy a dar descendencia.
Y sí pasó, o sea, le dio esa convicción de que lo que le había prometido, Dios lo iba a cumplir. También la palabra de Dios, hermanos, perfecciona. Segunda Timoteo 3, en su versículo 15, Segunda Timoteo 3, 15, 17, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y además, toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y va a ser útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Bendito sea el Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos va a traer la palabra de Dios? Nos va a perfeccionar. O sea, y el Señor tiene muchos propósitos que cumplir en tu vida. Para eso fuiste llamado. También la palabra de Dios confirma su voluntad. Allí en el libro de Reyes 6, cuando Dios le dice todo lo que iba a hacer, y le dijo, pero si haces conforme a mi palabra, o sea, todo lo que yo le prometí a David, te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque solo Dios, la palabra, puede confirmar los planes de Dios en tu vida. Él nos ha prometido muchas cosas como la iglesia. ¿Y cómo vamos a entender todo lo que Dios ha prometido para nosotros? ¿Cómo podemos saber qué promesas el Señor nos ha dado a la iglesia? Solo leyendo su palabra, hermanos. Vamos a buscar el Salmo 118. Ahí vienen muchas cosas que el Señor hace en nuestra vida, cómo la palabra de Dios nos guía. Salmo 119, bendito sea el Señor. El versículo 105 es un texto que algunos ya conocen, pero vamos a repetirlo. Dice, lámpara ¿qué? Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios va a ser esa lámpara que alumbre nuestros pies. Cuando estuvimos en obscuridad, Él fue esa lámpara, su palabra. Porque cuando viniste a Cristo no te dijeron, vas a hacer tal rezo. Te dijeron, vamos a estudiar la palabra. O sea, tienes que leer. Cuando uno trae una alma nueva a Cristo, lo que siempre les recomendamos, lean las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas van a guiar tu caminar. Te van a mostrar un sendero, un camino nuevo. Y les recomendamos a la gente, hay que recomendarle que empiecen a leer por el Evangelio de Juan. Ahí trae toda la vida de Cristo. Ahí trae todas las enseñanzas que nos pueden hacer crecer en Dios. Y pueden ir a la par, Génesis y Evangelios. Ir leyendo para que conozcan. Me comentaba un hermano, dice, creo que tienen que dar como estudios para nuevos. Yo creo que nos tenemos que interesar un poquito más en las escrituras, no conformarnos. Hay personas que en el mundo secular estudian maestrías, doctorados, estudian 1, 2 carreras, y así como ellos se interesan en aprender, en saber más, en ir escalando, nosotros como hijos de Dios no nos conformemos quizá con lo poco que escuchemos en una reunión. Tenemos que seguir llenándonos de la palabra. Tenemos que seguir estudiando. Aquí mi hermana Anita tiene un grupo donde las mujeres escriben cada día 5 versículos. Terminaron el libro de Proverbios, gracias a Dios. Pero al estar escribiendo, ¿qué están haciendo? Están leyendo. Y ya lo tienen como un hábito. Todos los días tienen que subir su tarea de 4 o 5 versículos y la explicación de lo que entendieron. Entonces, todas esas tareas que se hacen, todas son buenas, hermanos. Si usted dice, yo no tengo tiempo, pero dedíquele, haga lo posible por dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. En el verso 116 de este mismo
capítulo dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado en mi esperanza. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te sustenta cuando puedes caer. Eso es lo que hace la palabra. Porque cuando estás muy triste tú la lees, cuando sientes que ya no puedes, cuando dices ya no puedo más, lee tu palabra. Algunos dicen: yo estaba tan triste, solo abrí la Biblia y ahí el Señor me envió un versículo que trajo paz a mi corazón, que me dijo: yo estoy contigo. El verso 154 dice así: bendito sea el Señor. Y que está muy largo este capítulo, este salmo. Dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame. ¿Con qué? Con tu palabra. O sea, la palabra, ¿qué trae, hermanos? Trae vida. La palabra trae vida a nosotros. O sea, cuando estemos a punto de desfallecer, decirle: Señor, defiende tú mi causa. O sea, me han hecho 1000 cosas, o sea, ya esta persona yo ya no puedo con ella. Lee su palabra y dile: Señor, defiende mi causa, vivifícame. Y Él, ¿qué creen que haga? Él lo va a hacer, Él lo hace. Porque Él dice: clama a mí que yo te responderé. O sea, y un clamor es pedir con llanto. O sea, no solo decirle: Señor, es esto, Señor, ya no puedo, Señor, auxíliame, sálvame que perezco, como decía Pedro. También el verso 162 dice que la palabra de Dios dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Qué es lo que trae esta palabra, hermanos? Trae gozo al corazón. O sea, cuando ustedes estén tristes, estén cansados, el Señor les va a traer gozo. Pero cuidado, hermanos, también hay varios tipos de aguas. Hay aguas turbias, hay aguas envenenadas, hay aguas amargas. Dice Filipenses 1:7, bendito sea el Señor. Alabamos su nombre porque Él vive. Filipenses 1:15 dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, ¿cuáles son esas aguas envenenadas, hermanos? Esas aguas amargas. Aquellos que han distorsionado la palabra de Dios, las falsas doctrinas. O sea, si nosotros estudiamos la palabra, el enemigo ya no nos va a engañar. Nuestro mismo espíritu rechaza la falsa doctrina. Porque tú no puedes decir: es lo mismo estar en la católica, es lo mismo estar aquí en la iglesia, todo es lo mismo, ahí está Dios. No todos los caminos llegan a Dios. Desde que Jesús estaba con sus discípulos, les decía: y cuídense de los lobos rapaces, de los falsos maestros, de aquellos que dicen: y Dios me habló, y yo vengo en nombre de Jehová, y su profecía no se cumplía. Jesús dijo: son mentirosos, son falsos profetas. Entonces hay que cuidar que esa palabra que escuchemos, que no sea torcida. O sea, que tú tengas la convicción, o sea, que venga un testigo de Jehová y te quiere decir que Cristo no existe, que Cristo es solo un maestro. Eso es mentira. O sea, tenemos que escuchar, leer la palabra de Dios para que nosotros no seamos engañados. Hay personas también que dicen que solo predican por envidia, por rivalidad. Algunos quizá lo ven como una empresa, como un negocio. No, hermanos, nuestra convicción aquí, dice Pablo, es predicar por amor.
O sea, es bonito que cuando nosotros predicamos sea para ganar un alma para el reino de los cielos. Porque la palabra dice que hay gozo en el cielo cuando ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente. A lo mejor no vas a traer a cientos a la presencia de Dios, pero tráele un alma a Cristo. Pelea por esa alma. Y así nosotros, hermanos, nuestra actitud de hoy en adelante, ¿cuál debe de ser? Reconstruir esa puerta. Quizá esa puerta ya esté deteriorada. Quizá esa puerta no tenga una chapa, no tenga madera en una parte, pero tú dile al Señor: Señor, reconstruye esa puerta que es mi corazón. Ayúdame a tener esa comunión contigo. No permitamos que nosotros dejemos de oír y de leer la palabra de Dios. Hoy en la actualidad se puede escuchar la palabra, hay Biblia en audio. O sea, no tenemos ya ninguna excusa para decir: yo no tengo tiempo. No dejarlo para después. Nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, reconstruir esas puertas. Hazte una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Te interesa leer la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque cuando dejamos de leer la palabra de Dios, no dejamos que el Señor hable en nuestra vida. O sea, no le permitimos al Señor. Y el Señor quiere, en esta noche, Él quiere restaurar esa puerta de las aguas. Que sea esa agua viva. El Señor quiere sanarte. Quizás estás enfermo espiritualmente. Él quiere fortalecerte porque quizá estás a punto de desfallecer. También la palabra a veces nos corrige. A veces no queremos que nos traiga corrección, disciplina. La palabra de Dios habla de muchas formas. Aunque nos guía, nos alumbra, nos instruye, nos enseña, también nos corrige. Y debemos de aceptar esa corrección. Hermanos, hoy yo te invito a restaurar. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Lo que se hacía en esa puerta de las aguas es que salía el sacerdote, iba al estanque de Siloé, pasaba por la puerta de las aguas, llegaba cerca de la puerta de las fuentes con un, ¿cómo se dice? Un cántaro de oro. Tomaba agua, él se sumergía 7 veces en ese estanque, regresaba con esa agua, pasaba por la puerta de las aguas, entraba hasta el templo y derramaba esa agua en el altar. O sea, así se limpiaba él. O sea, era un símbolo de lo que ahora hacemos mediante la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que ir quizás hasta otra puerta, renovar esa puerta, limpiarnos, regresar al lugar santo. Ahora tenemos ese acceso a la entrada de Jesucristo, a la presencia de Cristo Jesús y decir: Señor, lléname con esa agua. O sea, límpiame, Señor. Porque Juan 7:37 dice: si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. A la mujer samaritana le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Si nosotros bebemos de esa agua que viene de la palabra de Dios, no vamos a tener sed. Allá en el cielo, en la ciudad celestial, se dice que hay un río que sale del trono, un río de agua cristalina. Es su palabra. Vamos a ser alimentados con la palabra de Dios. Ahí ya no vamos a trabajar, solo vamos a exaltar al Señor, solo vamos a escuchar su palabra, vamos a ser alimentados con su palabra. Y ahora qué bonito que nosotros nos alimentemos a través de su palabra. ¿Cuántos quieren venir aquí delante de la presencia de Dios y decir: Señor, restaura esa puerta que ha estado averiada, restáurala, Señor? Y hoy puedes hacer un compromiso con el Señor.
Bendito sea el Señor. Ponte de pie, hermanos, vamos a cantar esta alabanza. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, todo que soy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Te doy ese. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Alabamos tu nombre porque vives, porque eres esa agua fresca que vivifica nuestro ser. Eres esa agua que limpia nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Señor, en esta hora, como dice tu palabra, Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Señor, así es tu palabra. Señor, hoy escuchamos tu palabra, Señor, pero queremos que no vuelva vacía, Señor. Tú tienes propósitos que cumplir en la vida de tu iglesia, Señor. Pero, Señor, aquí hoy ellos son esa tierra fértil, Señor. Hoy ellos abren su corazón, Señor. Hoy ellos abren su corazón, su alma, sus sentidos espirituales. Y hoy permiten que esa palabra quebrante su corazón. Señor, que tu palabra quebrante el corazón más duro, el corazón más escéptico, aquel que dice que Dios no existe. Que, Señor, tu palabra quebrante el corazón más necio, Señor. Aquel corazón, Señor, que se ha endurecido. Aquel corazón que tiene enojo, que tiene furia, rabia. Señor, que tiene dolor, que tiene tristeza, que tiene aflicción. Hoy queremos que tu palabra llegue como esa espada que traspase el corazón. Pero también, Señor, que tu palabra vivifique los corazones. Que tu palabra santifique los corazones, Señor. Que tu palabra los haga permanecer fieles, Señor, en santidad.
en limpieza, en salud, Señor. Y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Hoy queremos, Señor, que esa palabra dure en nuestra alma. Señor, que sea guardada con nuestro corazón como lo hizo el pueblo, Señor, cuando predicaba Esdras. Que sus oídos estaban atentos, Señor. Que ellos tenían hambre de escuchar tu palabra, Señor. Danos esa hambre, Señor, por leer tu palabra. Señor, hoy prometemos delante de ti dedicar un tiempo para la lectura de tu palabra, porque sabemos que esa palabra va a traer vida, Señor, a nuestro ser, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Y hoy confesamos esa palabra, Padre, que no vuelve vacía, Señor, que no volverá vacía, sino que hará, Señor, lo que tú has designado para cada hijo tuyo. Señor, gracias, Señor, gracias. Hoy reconstruye esas puertas que están deterioradas, que ya no están pintadas, Señor. Esas puertas, Señor, que rechinan, esas puertas que se están apolillando, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy se restauran esas puertas con tu palabra, Señor. Y queremos, Padre, que esa bendición llegue también a nuestros hijos, Señor. Que ellos también se interesen en la palabra. Te pedimos por los jóvenes, que ellos sientan ese deseo de estudiar la palabra. Por los niños, Señor, que ellos también tengan el deseo de escudriñar la palabra. Porque tu palabra, Señor, nunca puede morir. Los hombres han intentado desaparecerla, han intentado omitirla, destruirla, pero al pasar de los siglos, Señor, está vigente esta palabra, Señor. Y esta palabra se defiende sola, y esta palabra tiene vida, Señor, aún para levantar a los muertos, aún, Señor, para resucitar, Señor, aquel que está muerto espiritualmente. Pero hoy esta palabra la recibimos con gozo, Señor. Recibimos esta palabra con gozo en nuestro corazón. Y te pido, Señor, que tus hijos lleven esa bendición a casa el día de hoy. Señor, a mis hermanos que nos están escuchando en otros lugares, también que tu palabra no vuelva vacía. Señor, bendícelos, llénalos con tu presencia, llénalos de tu palabra, Señor, y que ellos puedan compartir con otros estas enseñanzas, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias por la bendición que tú nos permites de ser llamados hijos de Dios, Señor, de seguir transmitiendo el evangelio a otras criaturas, a otras personas. Ahora llévanos en paz y que, Señor, la presencia, la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestras vidas desde hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios.